Hola, bienvenidos a este capítulo sobre Android Studio. En realidad vamos a conocer Android Studio, las opciones que tenemos y qué más podemos obtener de él. Bienvenidos, mi nombre es José Luján y vamos a comenzar descubriendo que en la parte inferior del lado izquierdo tenemos un cuadrito gris al que le podemos dar clic y podemos notar que aparecen y desaparecen opciones. Del lado izquierdo, del lado de abajo y del lado de la derecha aparecen y desaparecen cuando le damos clic. Ahí están. También si mantenemos aquí el mouse, podemos ver que no las despliega. Estas opciones están repartidas en la barra de la izquierda, derecha y abajo. ¿Para qué nos sirven? Bueno, vamos a comenzar con la de las variantes. Aquí podemos estar viendo las variantes que vamos a estar trabajando. Podemos ver por módulos. Luego tenemos una opción de favoritos y tenemos la parte de la estructura y la parte del proyecto. Podemos ver que cuando está seleccionada una, se pone de color gris como este. Si yo quiero que desaparezca, le doy clic y ya no está seleccionada. Entonces, muy importante que las opciones que ustedes quieren que aparezcan, las seleccionen, como por ejemplo favoritos aquí aparece, está seleccionada, le doy clic porque no me interesa por ahora. Luego en la parte de abajo tenemos unas opciones que estas se parecen mucho a Eclipse. Tenemos la opción de la terminal, esta es la terminal de la Mac. Luego tenemos una parte de Android, que esta es donde viene el logcat, donde estamos haciendo nosotros el debug. En el caso de cualquier tecnología .NET, por ejemplo, el desarrollador normalmente está muy acostumbrado a los breakpoints, a la parte de la depuración y toda esa parte. En el caso de Android, normalmente lo que usamos como referencia es el logcat, que nos va mostrando no solamente lo que sucede en nuestra aplicación, sino en el sistema operativo. Entonces estamos más acostumbrados a trabajar con un logcat. Sí se hacen breakpoints, sí se van viendo valores de variables, pero en realidad nos basamos muchísimo más en lo que sucede en el logcat, en el mensaje que nos da, lo utilizamos y lo pegamos en el famoso Stack Overflow, por ejemplo. Ese sería el ciclo de muchos desarrolladores Android. Luego tenemos una pestaña de mensajes, que aquí podemos ver que nos comienza a hablar sobre el Gradle. Esta es, digamos, una opción avanzada que igual más adelante podemos conocer. Luego viene un To-Do, que también podemos decir que sería una opción avanzada. Luego viene el Event Log, que en realidad esta es una opción que podemos transmitir el conocimiento muy fácil, porque nos damos cuenta que son mensajes que se van haciendo dependiendo de los eventos. Y luego viene el Gradle, que esta es una consola del Gradle, en donde podemos hacer algunas cosillas. También la podríamos considerar como avanzadas. Y luego viene el Memory Monitor, que en realidad necesitamos tener un dispositivo funcionando para que podamos ver pues cómo va la parte esta de la memoria, obviamente con su aplicación respectiva. Lo voy a deseleccionar para que oculte. Y luego tenemos el Maven Projects, tenemos el Gradle, que creo que este es el más interesante de este lado. Podemos ver las opciones. Y luego tenemos el Commander, que en realidad estas tres de aquí son, no son como que las primordiales. En realidad, si comparáramos, pues no se usan mucho. Vamos a ver que en realidad las del lado izquierdo son las que se van a estar trabajando y las de este lado cuando estamos verificando que funcione una aplicación. Ahora vamos a ver que aquí arriba tenemos unas opciones. Estas opciones ya son más similares a lo que teníamos en Eclipse. Podemos ver que es el ABD Manager, tenemos el SDK y finalmente tenemos el Android Device Monitor, que podemos conocerlo en Eclipse como la perspectiva de DMS. Vamos a ir al de los dispositivos y podemos ver que tenemos todos los emuladores que estemos trabajando. Aquí, por ejemplo, yo al tener esto ya instalado, me está tomando los emuladores que ya tenía configurados. Y bueno, ya me ahorré la parte de los emuladores. Después tenemos la parte del SDK, que es la parte que aparece al principio, que también desde ahí la podemos configurar, en donde descargamos los diferentes SDKs que tenemos o las APIs de Android y que podemos trabajar. Y finalmente la perspectiva de DMS, como se le conoce en Eclipse, que me imagino también debe tener alguna característica específica, pero en principio van a ver que se parece un 80-90%, en donde viene la parte de los dispositivos. Si tuviéramos los dispositivos, podemos ver en este caso los hilos, el heap, tenemos el File Explorer y tenemos también la parte del emulador. Entonces, en realidad, pues esto es muy similar.
¿vale? Pero bueno, se ve un poco mejor. Y esas serían en principio las características que tenemos que conocer de un software, que en este caso Android Studio. Poco a poco vamos a ir trabajando con algunas de ellas, por ejemplo, cuando agreguemos el dispositivo, cuando hagamos funcionar, cuando hagamos ejecutar el Hola Mundo, pero podemos más o menos ya tener una comparación entre Eclipse y Android Studio. Aunque en realidad yo creo que en lo que destaca Android Studio es que hay muchas cosas que tenemos que hacer y los hace por nosotros. No tenemos que estarlo haciendo nosotros creando el archivo uno por uno.